Sean bienvenidos a este tercer domingo del tiempo de la Pascua, Día del Señor, día en que nos abrimos a ese don de la palabra de Cristo, que una vez más resuena en nosotros desde clave de resurrección. Hoy vamos a meditar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde el evangelista San Lucas, capítulo 24, del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, le contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme, convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni hueso, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de la pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, pidamos al Espíritu Santo, a Jesús, que por medio del Espíritu Santo abra nuestro entendimiento en este domingo para poder comprender su Evangelio. Pidamos al Señor que nos haga conscientes de esa necesidad que todos tenemos de volvernos a Dios para que sean perdonados nuestros pecados. En estos días, después de la Pascua, si hemos prestado atención a la liturgia de la palabra, nos encontramos con ese llamado que Dios nos hace. Y nos encontramos, queridos hermanos, con el relato de las apariciones de Jesús. Al comienzo, en los primeros años después de la muerte y resurrección de Jesús, los cristianos se preocuparon de defender la resurrección por medio de las apariciones. Y si nos vamos a la historia, ellos mismos, la comunidad viva, era la gran aparición de Jesús resucitado. Pero en la medida en que iban creciendo las críticas y los enemigos contra la fe en la resurrección, y que interminante surgían críticas y deudas al respecto de varios, incluso funcionarios de las comunidades cristianas, ellos comenzaron a recordar las apariciones de Jesús. Hoy podríamos hablar de dos tipos de apariciones: las que acentúan dudas y resistencia en los discípulos, en creer en la resurrección, y la que llaman la atención sobre las órdenes de Jesús a los discípulos, confiriéndoles alguna misión. Si nos ponemos a pensar, las primeras responden a las realidades
fuera del foro interno de la comunidad. Ellas muestran que los cristianos no son personas ingenuas, incrédulas, que aceptan cualquier cosa. Por el contrario, todo esto que muchas veces se habla en torno a la resurrección son pues las realidades que se presentan, pero en medio de todo esto hay un fundamento, y es el fundamento de la comunidad. Jesucristo ha resucitado en cuerpo, en alma, en espíritu. Hoy nos lo presenta el Señor cuando quiere disipar nuestras dudas, cuando quiere disipar de alguna manera esa confusión que a veces genera el hecho de la resurrección. Y por eso Jesús manda a sus discípulos a tocar, vengan, toquen, fíjense, toquen mi carne, toquen mis huesos, toquen mis llagas, toquen mi costado. Un fantasma no tiene esto. Terminemos, queridos hermanos, nosotros que estamos escuchando este audio, de convencernos de que nuestro Dios ha resucitado con su cuerpo humano, con su cuerpo mortal, pero no para la muerte, sino para la vida. Él resucitó, Él venció a la muerte, pero resucitó con su cuerpo, ese cuerpo humano que se encarnó en el vientre santo de la Virgen María, que se hizo hombre como nosotros, menos en el pecado. Si prestamos atención al Evangelio de hoy, vemos que el resumen de Emaús, de retorno a Jerusalén, estos dos discípulos, pues ellos se encuentran a una comunidad reunida, una comunidad que ha experimentado la presencia de Dios y que narra los acontecimientos. Ellos también, de alguna manera, han hecho un camino de encuentro profundo con el resucitado, y eso es lo que regresan a compartir. Ese compartir mutuo de las experiencias de la resurrección, como hasta hoy acontece cuando las comunidades se reúnen para compartir y celebrar su fe, su esperanza y su amor. La aparición de Jesús causa espanto en los discípulos, y este momento Jesús se hace presente en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes. Ese la paz esté con ustedes es la confirmación que Jesús hace a la comunidad. Ellos se espantan y no reconocen a Jesús. Delante de ellos está Jesús, es real, pero ellos aún no terminan de contemplarlo desde la humanidad. Y por eso Jesús los ayuda a superar el miedo y la incredulidad. Jesús hace dos cosas para ayudar a los discípulos y ayudarnos a nosotros a superar el espanto y la incredulidad. Primero les muestra las manos y los pies diciendo: soy yo. Y les manda a palpar con el cuerpo diciendo: porque un espíritu, como decía hace unos segundos, no tiene ni carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y esto pues nos permite de alguna manera pues adentrarnos a un Dios humano, a un Dios que sigue encarnándose en la Eucaristía, a un Dios que sigue resucitando en la Eucaristía, allí donde podemos no solamente palparlo, no solamente verlo, sino también recibir su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. La resurrección no tiene nada que ver con teorías de inmortalidad del alma enseñada por los griegos. No, Jesucristo nos recuerda precisamente que la resurrección es un acto profundo de amor y de misericordia. Hoy todos nosotros, queridos hermanos, a través de este Evangelio, a través de la Sagrada Escritura, tenemos la oportunidad de vivir esta experiencia como la vivieron los discípulos a través de la Sagrada Eucaristía y aquellos que participen a través de la fracción del pan. Seamos testigos de esto, y recibamos también, aceptemos en lo más profundo de nuestro corazón esa misión que el Señor nos coloca de frente hoy como comunidad cristiana. Seamos testigos de la resurrección para que quede de manifiesto el amor de Dios que nos acoge y nos perdona, y ese querer vivir en comunidad como hijos suyos y hermanos los unos a los otros, en esa invitación que el Señor nos hace de volvernos a Él,
Pascua es un tiempo para volvernos a Dios, para en ese amor misericordioso de Dios recibir también el perdón de los pecados. Hagamos juntos la comunión espiritual diciendo: Señor Jesús, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Como no te puedo recibir hoy sacramentalmente, te pido que vengas en la comunión espiritual, que me llenes de tu presencia, que me sanes, que me liberes. Concédeme la gracia, Jesús, de preparar mi vida para un día recibirte en el santísimo sacramento del altar. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.